Buenas noches, pastora. Nuevamente, buenas noches, hermanos. A mí me ha tocado exponer sobre el tema métodos de análisis de textos bíblicos. El que les habla es Elmer Andrés Osjo Galvez. Como introducción sería este versículo ya muy utilizado, que lo hemos visto muchas veces, es 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Se los voy a leer y dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Como nos estamos formando para ser futuros ministros, debemos tener en cuenta muy este versículo, ¿no? Debemos usar bien la palabra de verdad para poder presentarnos a Dios como a Dios aprobado. Ya. Ese sería un poco de la introducción. Ahora voy a pasar a la definición general sobre los métodos de análisis de textos bíblicos. ¿Qué son esos? ¿Cuáles son esos métodos? Son herramientas que nos van a permitir estudiar la escritura de manera más profunda y nos van a ayudar a responder tres grandes preguntas. Por ejemplo, el método histórico nos va a ayudar a responder qué significó, el método literario nos va a ayudar a responder cómo está escrito y el método teológico nos va a ayudar a responder qué enseña para la fe actual. Esas son las tres preguntas que nos van a ayudar a responder. Y de ahora sí pasaríamos al primer método, que es el método histórico. El método histórico es aquella que estudia un pasaje teniendo en cuenta el contexto histórico en el que fue escrito. Este método busca responder qué significaba este texto para sus primeros oyentes o lectores. Y para ello vamos a tener que responder algunas preguntas sobre quién fue el autor. Para nosotros saber cuál fue el contexto histórico, vamos a tener que responder estas preguntas. ¿Quién fue el autor? ¿Cuál fue la fecha y lugar, el contexto cultural y político? ¿Cuál fue el género literario en su época, fuentes o tradiciones? Y para ello vamos a necesitar algunas herramientas. Por ejemplo, una disciplina científica que va a ser la arqueología y una de sus ramas interesantes, la arqueología bíblica. También otra herramienta sería historia antigua y otro importante también las costumbres hebreas. Como sabemos, gran parte de la Biblia está escrito para los judíos y si queremos entender, tenemos que saber estas costumbres hebreas. Eso sería en parte el método histórico. Nos ayuda a responder qué significaba el texto para sus primeros oyentes o lectores. Y ahora pasaríamos al método literario. Este método es aquella que se va a fijar en cómo está escrito el texto, cuál es su forma, cuál es su estructura, qué estilo utiliza, qué recursos literarios utiliza. Busca entender cómo el autor comunica su mensaje. Bueno, uno de los libros que a mí me gustó cuando leí fue el Evangelio de San Juan, porque el autor utiliza un lenguaje sencillo, muy profundo y muy simbólico, como por ejemplo el versículo que dice, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Me gusta ese lenguaje que el apóstol Juan utiliza. Ese lenguaje profundo, sencillo, simbólico. Bueno, para esto vamos a tener en cuenta, para estudiar este método literario, vamos a tener en cuenta el género literario, cómo es su estructura, lenguaje, símbolos, narradores y personajes. Las herramientas van a ser el análisis semántico, estudio de la palabra clave en hebreo o en griego, crítica de formas y crítica literaria moderna. Eso es el método literario. Busca entender cómo el autor comunica su mensaje. Y por último vamos a ver el método teológico. Se centra en el mensaje divino y doctrinal que transmite el texto tanto para los primeros oyentes como para la iglesia actual. Busca responder una pregunta que es, ¿qué revela este pasaje acerca de Dios, de Cristo, el Espíritu Santo y nuestra fe? Bueno, con esta herramienta vamos a estudiar ese texto que estamos analizando, qué nos dice sobre la revelación de Dios, qué nos dice de sus atributos,
qué nos dice de Cristo o qué nos dice de la iglesia, qué nos dice de la salvación y cómo podemos aplicar a a este tiempo. Y para lo cual vamos a tener algunas herramientas que son la teología bíblica, ya sea por autor o por época. Y también la teología sistemática por temas, ya sea gracia, como por ejemplo gracia, pecado, escatología, una teología sistemática por temas. La comparación con otros textos de la Biblia. Eso sería en parte los tres métodos de, de mm, métodos de análisis de textos bíblicos. Bueno, el ejemplo práctico, ah, elegí este sobre el diezmo. Hace unos días atrás tenía una conversación con una compañera de trabajo y llegamos al punto de que estábamos hablando y me dijo que estábamos hablando de nuestro sueldo, algo así, y con cuánto deberíamos llegar al mes, algo así. Con ese monto deberías llegar. Andrés me dijo, pero a mí se me vino a la mente, pero yo diezmo y entonces no voy a llegar a ese monto. Se lo comenté, le dije que yo diezmaba, entonces ella me empezó a dar su punto de vista, me dijo que su punto de vista era que solo algunos pastores se beneficiaban de eso y algunos miembros de la iglesia tal vez pasaban necesidades, pero el pastor tenía su casa, sus autos y fue eso, ¿no? Y hasta me dijo que a ella le parecía ignorancia que a pesar de que tú tienes necesidades, tienes que darle a una persona más. También le daba yo también un punto de vista, como yo lo veía como un principio bíblico. Y entonces por eso dije, para aprender un poquito más, voy a hacer este ejemplo práctico sobre el diezmo. Es también un problema pastoral. Y ya bueno. El texto bíblico está en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Se los voy a leer, dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, para nosotros saber cuál es el contexto histórico del libro, tenemos que hacernos 8 preguntas, 5 preguntas sobre el autor y 3 preguntas sobre los destinatarios. Bueno, la primera es fácil, ¿no? ¿Quién era Malaquías? No se sabe mucho de su vida, solo que fue profeta de Dios. Siguiente pregunta: ¿cuándo se escribió el libro? Entre los años 450 a 430 antes de Cristo. ¿En qué entorno estaba? El pueblo había reconstruido el templo, pero vivía en apatía espiritual y desobediencia. ¿Qué relación tenía con las personas a quienes escribió? Era un profeta, portavoz de Dios, que confrontaba al pueblo y a los sacerdotes por sus faltas. ¿Cuál fue su propósito del libro? Es llamar a Israel a la fidelidad en la adoración, la justicia, el matrimonio y los diezmos, mostrando que Dios bendecirá a los obedientes. Y las 3 preguntas que debemos hacer acerca de los destinatarios. ¿Quiénes eran? Eran los israelitas que habían regresado del exilio en Babilonia. Habían reconstruido el templo y vivían nuevamente en Jerusalén y alrededores. ¿Cómo era su ciudad o pueblo? Jerusalén estaba reconstruida, pero sin el esplendor de los tiempos de David y Salomón. No tenía ese mismo esplendor. La vida religiosa giraba en torno al templo, pero los sacrificios eran descuidados. En este tiempo vamos a ver cómo también el pueblo de Israel va a empezar a sacrificar lo defecto, lo, lo que no era agradable a Dios. ¿Cómo era su condición, cómo era su condición social? Vivían con limitaciones económicas, no eran tan prósperos como habían esperado. Esto les llevó a descuidar el sostén del sacerdocio y retener el diezmo. Entonces, para nosotros entender
el método histórico, primero tenemos que saber el contexto histórico general del libro para poder nosotros entender un poco más. Con esas 8 preguntas podemos saber. Entonces, ahora ya entraríamos al contexto histórico y cultural el específico del texto. Para ello nos tenemos que hacer 3 preguntas. ¿Cómo se relaciona el pasaje específico con el propósito del relator? Malaquías busca llamar al pueblo a la fidelidad. El diezmo muestra si confían en Dios o lo desobedecen. La siguiente pregunta es, ¿hay detalles históricos específicos que explicar? El diezmo era parte de cosechas y ganado, guardado en el alfolí para sostener a levitas necesitados. Cuando se descuidaba, el culto se debilitaba. Y hay detalles culturales específicos que explicar, que como roles, valores o costumbres sociales podemos ver, era normal separar parte de la cosecha para el templo y los necesitados, como ellos tenían un mandato de siempre, aún para los necesitados también tenían que sacar una parte. Intereses económicos, en el tiempo de escasez, muchos retenían el diezmo por miedo a perder recursos. Bueno, como no estaban pasándola bien también, un poco que no también daban, ¿no? En asuntos políticos, como ya están bajo el dominio persa, también ellos les cobran un impuesto y ese impuesto también debilita la economía de ellos. Y las prácticas o creencias religiosas, el diezmo sostenía el culto y era visto como obediencia espiritual. Eso sería el contexto histórico y cultural específico del texto. Bueno, esas serían las preguntas las 8 preguntas y estas 3 preguntas que deberíamos hacernos para nosotros saber cuál fue el contexto histórico y cultural del pasaje. Ahora vamos a pasar al método literario del texto. El género literario, como sabemos, el libro de Malaquías es profético. Este pasaje es una exhortación divina con promesa. ¿Cuál es el estilo? Usa el recurso de mandato cuando dice traed los diezmos al alfolí. Traed, o sea, es un mandato. Sigue con una prueba. Dios dice, no, probadme ahora en esto. Y termina con una promesa. Abriré las ventanas del cielo. El recurso literario que utiliza es una metáfora. En la frase ventanas de los cielos no son ventanas reales, sino una imagen poética de la lluvia y la bendición abundante. Hay un contraste implícito que la obediencia trae bendición y la desobediencia trae escasez. Se entiende por el contexto. Hay una progresión también, primero un mandato, luego una prueba, luego una promesa. Bueno, eso sería por parte del método literario que estamos viendo del texto que estoy compartiendo. El método teológico, vamos a responder qué nos dice sobre Dios, qué nos dice, si ese texto nos dice algo sobre Cristo, sobre la iglesia, sobre la salvación, y vamos a hacernos esta pregunta. Sobre Dios nos dice, es proveedor fiel que promete bendición al obediente. Sobre el hombre nos dice, tiende a retener, pero está llamado a confiar y obedecer. Esto se ve muy claro, ¿no? Cuando de vez en cuando, tal vez me pasa también, quisieras tener todo el monto de tu sueldo, pero somos humanos, quisiéramos tenerlo todo, pero hay un principio bíblico que tenemos que es de diezmar, entonces esto es real, ¿no? Sobre el hombre tiende a retener, pero está llamado a confiar y a obedecer. Sobre la relación entre el hombre y Dios, el pacto se refleja en actos concretos. Obedecer trae comunión y bendición. Eso sería por parte del método teológico. Vamos a analizar qué dice sobre Dios y algunas sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, ¿no? Eso sería sobre el método teológico del texto. Bueno, ahora sí, pasando a la conclusión. Los 3 métodos histórico, literario y teológico nos muestran que Malaquías fue una exhortación de Dios a un pueblo infiel en lo espiritual y en lo material. Históricamente, el diezmo sostenía a los levitas y al culto. Como sabemos, los levitas no habían recibido tierras y era el diezmo lo que sostenía a los levitas, a los que estaban encargados de la adoración y el templo. Literariamente, el pasaje es un mandato con promesa. Teológicamente, enseña la fidelidad de Dios y la necesidad de confiar en Él. Lección final, más allá de los debates actuales, el principio es que Dios espera fidelidad de su pueblo y promete bendición a quienes confían
y obedecen. Hay una frase que he estado viendo mucho que es esta, ¿no? Cuando se habla del diezmo es, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dicen. No estamos bajo la ley y los diezmos son entonces bajo la ley, pero un pasaje bíblico nos muestra que el diezmo es antes de la ley. Abraham, antes de que Dios de la ley, Abraham ya había separado un diezmo para Melquisedec. También otro ejemplo que vemos es de Jacob, que había prometido que iba a dar el diezmo de toda lo que Dios había prometido de dar del diezmo también, de todo lo que Dios le bendecía. Y vemos que esto es antes de la ley, entonces esa frase de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el diezmo es antes. La Biblia también nos dice, ¿no? Que el obrero es digno de su salario y por eso nosotros diezmamos también. Y bueno, eso sería en parte mi conclusión y gracias hermanos por su atención. Gracias.